Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos una vez más. Una vez más, Señor, te damos infinitas gracias. Vamos delante de tu trono, Señor, como Moisés, Padre Celestial, cuando subió al Monte Santo, Señor. Delante de tu hermosa presencia estamos hoy y pedimos, Señor, que nos permitas acercarnos a usted de una manera reverente, Padre, reconociendo que usted es un Dios 3 veces santo, santo, santo. Padre, en esta hora, Señor, ayúdanos por tu hermoso Espíritu, Padre, a poder exponer el texto y que salgamos de aquí, de este lugar, edificados. Que tu palabra sea, Señor, como Jeremías dijo, ese martillo que quebrante nuestros corazones. Que podamos salir aquí renovados, como tu palabra nos dice, unas nuevas criaturas cada día, Señor. Gracias, Padre, te damos infinitamente. Amén. Dios les ha dado a sus hijos todo lo necesario para poder vivir unas vidas santas. Pero también cada uno de nosotros tenemos responsabilidades para poder de una manera progresiva en una santificación, cada uno de nosotros. Él ha provisto todas las herramientas necesarias, pero también cada uno de nosotros tenemos que hacer uso de ellas. Y como creyentes, cuando usamos esas herramientas, sin duda habrá un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Ahora, solo para traerles a la memoria lo que miramos hace un par de semanas atrás, Pedro les había dicho a sus lectores que eran participantes de la naturaleza divina y que por medio de ella ellos habían huido de la corrupción que había en el mundo, ¿recuerdan? Ahora en estos versículos Pedro les dirá a sus lectores la responsabilidad de cultivar su crecimiento a través de esta lista de 7 cualidades que él presentó aquí a sus lectores y que ahora el Señor nos las presenta aquí a nosotros. Hoy estaremos analizando entonces estas 7 cualidades que el creyente debe de ejercer para su propio crecimiento espiritual. Y después de que las hayamos examinado, mi deseo es animarte a que examines tu vida a lo profundo de tu corazón para ver si estás practicando estas cualidades que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y el punto de Pedro aquí fue animar a su audiencia original a que ellos se autoexaminaran y que pusieran por obra estas cualidades en sus vidas. Pongan sus ojos rápidamente ahí en el versículo 5. Leemos así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: por esta razón también obrando con toda diligencia. O sea, ¿cuál razón? La razón que él acababa de decir, que Dios le había dado todos los recursos para poder vivir de una manera piadosa, pero ahora la audiencia de Pedro debía poner todo su esfuerzo para lograrlo. ¿En qué manera? Siendo diligentes. Podemos mirar que Pedro da una exhortación a su audiencia y él dice que ellos debían de ser diligentes. Una versión dice, pongan todo su empeño. Otra versión dice, pongan todo su esfuerzo. Este versículo, amada iglesia, es sumamente importante para lo que después Pedro les va a decir. Ellos debían de prestar una seria atención a esta exhortación. Ellos como creyentes no debían de quedarse con brazos cruzados. Ellos debían de ser, ¿qué? Diligentes. Diligentes.
Ya Cristo les había dado los recursos para vivir una vida piadosa, recuerdan versículos anteriores. Ahora ellos debían de poner esta diligencia. Ellos debían de estar comprometidos consigo mismo para crecer de una manera notable espiritualmente. Y en esta mañana también es una exhortación para cada uno de nosotros a ser diligentes para llegar a una madurez espiritual cada día que despertamos. Eso es nuestro deber, diariamente. En pocas palabras, tu santidad tuvo que reflejarse hoy más que el día de ayer. Eso es buscar una santidad progresiva. Por lo tanto, la audiencia de Pedro no era suficiente que entendieran que Dios les había hecho participantes de esta naturaleza divina. No fue suficiente de que ellos pudieran recibir las herramientas de Dios para poder llevar una santidad progresiva. Ellos debían de ser diligentes. En otras palabras, ellos no solo debían de sentarse y esperar a que Dios hiciera todo, ellos debían de actuar. Como cada uno de nosotros, diariamente debemos ser diligentes y debemos de poner por práctica todo lo concerniente a nuestro crecimiento espiritual. Pedro es muy claro cuando él dice: pongan toda diligencia. Esta palabra diligencia en su idioma original puede significar como prontamente o con solicitud. Diligencia es todo lo contrario a pereza, flojera o sin ganas. Este es uno de los versículos más importantes, amada iglesia, de nuestra vida como creyentes, ya que el ser diligentes nos ayuda a tener una mente centrada en Cristo y a su voluntad, y encontramos en ella entonces también un crecimiento progresivo. Los lectores de Pedro debían ser diligentes. Ellos debían de poner todo su empeño. Ellos debían de tener una pronta actitud. Como sabemos, todo lo referente a la salvación corresponde a Dios. Ahí el creyente no puede hacer nada. Pero en cuanto a ser diligentes, ahí el creyente entonces entra en acción. Él empieza entonces a hacer una cosa. Él empieza a buscar cada día la voluntad y la santidad en el Señor. El cristiano tiene que vivir haciendo el esfuerzo, todo el esfuerzo que esté a su alcance para poder vivir una vida piadosa. ¿Y cómo se logra esto? Siendo diligentes, siendo constantes. Y les animo a cada uno de ustedes, juntamente conmigo, de que seamos diligentes cada día. Unos capítulos más adelante de esta carta, notemos que Pedro también les exhortó a ser diligentes. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pablo usa esta misma palabra cuando escribe a los creyentes de la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cada vez que se utiliza esta palabra de diligencia en el Nuevo Testamento, siempre va ligada a la manera de vivir del creyente. ¿Eres diligente en tu cristianismo? Y cuando estoy hablando de cristianismo es lectura de palabra, oración, comunión con los hermanos. ¿Eres diligente en ello? ¿Te esfuerzas en ello? Después Pedro dice, pongan sus ojos en el versículo 5 nuevamente, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe. Con esta pequeña frase de añadir a vuestra fe, Pedro está asumiendo que esta fe ya les pertenece. Por eso él no está diciendo que a la fe se le tiene que añadir algo más. La fe ya es de ellos.
A la fe se le tiene que añadir lo que a continuación dice: virtud. Virtud. Esta es la primera de las 7 cualidades que vamos a observar aquí. Es virtud. Esta palabra en su idioma original se puede traducir como una excelencia moral y pura. Es tener una determinación de vivir y hacer todo lo que es correcto. Recordemos que esta carta va dirigida a creyentes que están siendo perseguidos a causa del Evangelio, pero aún así ellos debían de vivir de una manera correcta, de una manera moral completamente pura ante los ojos de aquel mundo hostil. Ahora, no solo se trata de sumar cualidades morales a la fe como si fueran elementos externos. La fe y la virtud están íntimamente relacionadas y se nutren mutuamente. La fe es la base por la cual se construye la vida cristiana, por lo cual la virtud, por su parte, representa el desarrollo de un carácter noble y santo alineado con los principios de Dios. Pedro les recordó a sus lectores que la virtud es la manifestación visible de esa fe viva, una excelencia moral en un mundo caído, en un mundo pervertido, como lo mirábamos, en un mundo podrido por el pecado. El creyente es el único ser en este mundo que debe demostrar una virtud excelente, moral y pura en su manera de actuar, de caminar, de hablar, en todas las áreas. Es lo que hace un verdadero creyente. Es lo que hace un verdadero creyente. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo puedo añadir virtud a mi fe? La fe es algo interno que se manifiesta en lo externo. Todo creyente debe de manifestar su virtud o excelencia moral de una manera práctica, y te preguntas, ¿y cómo puedo hacer eso? Bueno, viviendo de la manera que Dios nos ha dejado, escrito en su palabra, siendo diligentes en buscar su voluntad, esforzándote para agradar a Dios, siendo obediente a su palabra. Ahora, manera de reflexión, tú como cristiano, ¿estás siendo diligente en llevar una vida de virtud o excelencia en tu caminar cristiano? ¿Te estás esforzando verdaderamente a que el nombre de Cristo sea glorificado en tu vida? ¿Estás viviendo de esa manera que tú dices o de la manera que tú profesas ser creyente? ¿Vives conforme a esa profesión de fe? ¿Eres diligente en ello? Es un buen momento para reflexionar en nuestras vidas. Es un buen momento para reflexionar. Después dice Pedro que a esa virtud se le debe de añadir conocimiento. Esta es la segunda cualidad que veremos a continuación. Ponga sus ojos ahí en el versículo 5 nuevamente. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Quizá nos podemos preguntar por qué Pedro pone en primer lugar la virtud antes que el conocimiento. Podemos mirar un ejemplo práctico. Cuando a un niño desde pequeño se le empieza a dar un conocimiento, pero no se le inculca virtud o un estándar de carácter moral puro, únicamente se le da el solo conocimiento con el que se le dice que va a tener éxito en la vida, con títulos, con doctorados, con maestrías. Sin embargo, el conocimiento sin virtud crea un niño con un alto grado de orgullo. Si tomamos a una persona y la inflamos de conocimiento, pero no inculcamos la virtud en su carácter, estamos generando una persona sin valores, sin carácter.
Hermanos, en muchas ocasiones es más dañina una persona con conocimiento sin virtud que una persona con poco conocimiento, pero con virtudes. En ocasiones pasa así. La fe, sin duda, ayuda al cristiano a cultivar esa virtud, y la virtud le ayuda a cultivar el conocimiento. Ahora, esta palabra de conocimiento no es la misma palabra que Pedro había usado en el versículo 2. Recuerdan que dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En este versículo, Pedro hace mención de un conocimiento pleno o profundo de Dios. Pero en el versículo de nuestro texto, Pedro se refiere a un conocimiento como a la capacidad de llevar una vida sabia en el Señor. Incluso Pablo usó esta misma palabra en la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento. Es un conocimiento diferente. Mientras que Pedro en el versículo 2 hablaba de un conocimiento profundo acerca de Dios, en el conocimiento que habla aquí en nuestro texto está hablando de un conocimiento de cómo poder vivir de una manera piadosa, una manera sabia. Ahora surge esta pregunta, ¿cómo puedo adquirir conocimiento? ¿A dónde puedo recurrir para obtener ese conocimiento? Pedro señala la Biblia como la fuente principal de conocimiento espiritual y anima a sus lectores a prestar atención a ella y a considerarla constantemente. Incluso Pablo también en el capítulo 3, versículo 16, él le dice a su amado hijo Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios en la cual se puede encontrar todo conocimiento acerca de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo en la Escritura. ¿Quieres saber el carácter de Dios, sus emociones? Búscalo en la Escritura. ¿Quieres ver a ese Jesús lleno de amor, de misericordia? Lo vas a encontrar en la Escritura. Cuando el creyente escudriña la Escritura, éstas le ayudan ¿a qué? A conocer a Dios. La Biblia revela el carácter, la naturaleza, los planes de Dios para nosotros. Es por medio de ella que el creyente entonces conoce a Dios. Hermano, la Escritura, el libro sagrado. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Escritura. Ve a ella. Ve a ella. También el escudriñar la Escritura te ayuda a discernir la verdad del error. La Biblia nos ayuda a discernir las enseñanzas falsas que más adelante vamos a mirar en esta misma carta de Pedro. Nos ayuda a discernir las enseñanzas falsas y las interpretaciones erróneas. Es por eso que hay tantas personas hoy en día engañados por falsos maestros, porque los que los escuchan no escudriñan la palabra. Son presa fácil para ellos. También el que tú escudriñes la palabra te ayuda a crecer en fe. El conocimiento bíblico alimenta nuestra fe y nos fortalece en momentos de duda, dificultad o en situaciones difíciles. ¿Quieres adquirir conocimiento del cual Pedro habla aquí? Sé diligente en estudiar las Escrituras. Métete a las Escrituras. Empápate de las Escrituras. Sigamos adelante con la tercera cualidad, el dominio propio. Versículo 6, pongan sus ojos. Al conocimiento dice dominio propio. El dominio propio es considerado una virtud muy importante dentro del cristianismo. Esta palabra en su idioma original significa literalmente contenerse o ejercer control de sí mismo. Y se refiere a la capacidad de controlar los deseos, las emociones, los impulsos y actuar de manera razonable y moderada. En el tiempo de Pedro, el dominio propio era considerado tan importante entre los atletas. Ellos debían de contenerse y de estar en una constante disciplina. Por ejemplo, Pablo nos da un ejemplo de ello.
Primera de Corintios capítulo 9, 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y Pablo nos está diciendo que agarraba una piedra, un bad o un palo y se empezaba a dañar a él mismo. Él cuando está diciendo golpeó mi cuerpo, él está diciendo que él está sujetando a su cuerpo, a sus pasiones, a sus deseos. Esto es tener un autocontrol de cada uno de nosotros, es tener dominio propio en cada uno de nosotros en cualquier circunstancia que pueda llegar a tu vida. La idea principal es la capacidad de gobernarse a sí mismo, en lugar de ser gobernado por las circunstancias externas o las pasiones internas. Estos atletas se debían de abstener de alimentos muy ricos, se debían de abstener de vino y también de actividad sexual, con el fin de enfocar todas sus fuerzas y tu atención en su entrenamiento. Ellos tenían un control total de su cuerpo, un dominio propio. Ahora Pedro no solo se refería al control de los deseos o impulsos físicos como la comida o bebida. El dominio propio, en un sentido más amplio, implica el control de todo ser, pensamiento, emociones, palabras y acciones. Un dominio propio, un decir no a esto, no titubear, un decir no a esto, a cualquiera que se te presente, cualquier situación, cualquiera que sea. Obviamente que sea pecaminoso decir no. Por ejemplo, encontramos esta palabra en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dice, dueño de a sí mismo. Dueño de sí mismo. Un hombre con autocontrol, un hombre con dominio propio. El proverbista dice en Proverbios capítulo 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el tiempo de guerra, cuando los militares salían victoriosos, se les alababa y se les consideraba como hombres fuertes, pero es mucho mejor recibir honra cuando se ejerce un dominio propio. El creyente debe de ser dueño de sí, no esclavo de los deseos, pensamientos, caracteres, emociones o hechos. El creyente debe de estar sujetando a su cuerpo cada día que se levanta, porque cada día que nos despertamos el pecado está a la puerta. Cada día. Es la lucha que tiene el creyente. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y qué tiempo? Toda su vida. El creyente debe ser dueño de sí mismo. Por lo contrario, un hombre que no tiene dominio propio es comparado, como dice Salomón, capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así como una ciudad derribada que no tiene muro de protección, así es el hombre sin dominio propio. Hay una gran debilidad y es muy vulnerable a las circunstancias. Las presiones externas lo inducirán al mal y de su interior saldrán palabras y acciones airadas y en muchos casos acciones pecaminosas. Dijo un comentarista, y cito, un barco sin timón tendría más posibilidad que un hombre sin dominio propio. Fin de la cita. Debemos de tener dominio propio como creyente. Ahora, ¿es importante que el creyente tenga dominio propio? Claro que sí. Pedro nos dice, para Pedro el dominio propio era fundamental para vivir conforme a la voluntad de Dios.
Es una cualidad esencial. Mira, esto te ayuda para qué, una de las cuales te puede ayudar a tener tu dominio propio, te ayuda a amar a Dios y al prójimo. Cuando controlamos nuestros impulsos y emociones, podemos amar a Dios y a los demás de una manera genuina y desinteresada. Tú amas genuinamente, verdaderamente. Tener un dominio propio te ayuda a vivir en paz. El dominio propio nos ayuda a evitar conflictos y a mantener relaciones sanas y armoniosas con los demás cuando te autocontrolas. El dominio propio te ayuda a resistir las pruebas, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confiando siempre en Dios. También te ayuda a crecer en santidad. El dominio propio es un aspecto fundamental del crecimiento espiritual y nos acerca cada vez a la imagen de Cristo, porque te estás esforzando a agradarle. Te quieres parecer más a Él. Cada día ese debe de ser nuestro deseo. Los receptores de Pedro tenían que ejercitar este dominio propio y más, una vez más, como les digo, en el contexto de persecución en la cual ellos se encontraban. Ellos debían de autocontrolarse en cualquier circunstancia. Ahora surge la pregunta aquí nuevamente, ¿cómo puedo ejercer yo o ejercitar el dominio propio? Miremos algunos ejemplos prácticos. Desarrollar el dominio propio es un proceso continuo que requiere una vez más diligencia, o sea, dedicación y esfuerzo. Sin embargo, tenemos que saber que no estamos solos en este camino. Dios nos da la gracia y el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en esta hermosa cualidad del dominio propio. Vamos a ver únicamente el ABC de lo que puede ayudarnos para esto, la oración. ¿Quieres ser un hombre con dominio propio? Bueno, tienes que doblar tu rodilla y pedirle a Dios que Él guíe y que te dé el poder para que tú puedas autocontrolarte tú mismo. La lectura de la palabra, estudiarla, meditarla, memorizarla, leerla, obedecerla. Discernimiento, de identificar las tentaciones y debilidades personales para poder enfrentarlas con una mayor eficacia. Como creyentes sabemos cuáles áreas batallamos, cuáles son aquellas que batallamos más, algunas menos, pero Satanás está tan astuto que te va a presentar el fruto aquel codicioso y va a estar la lucha ahí, pero debes de tener discernimiento y detectar esas tentaciones que pueden llevar a perder tu autocontrol. Cuando el creyente se esfuerza a ir en busca del conocimiento, le dará al Señor la fuerza para ser dueño de sí mismo, para tener un dominio propio. Vamos a la cuarta cualidad, es la paciencia. Vamos en el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Como ya pudimos ver, el conocimiento da al creyente el dominio propio, ahora se tiene que añadir paciencia. Significa firmeza en la fe durante la prueba y el sufrimiento. Los lectores de Pedro tenían que ser pacientes en medio de sus aflicciones. La paciencia es una de las cualidades muy importantes también, y más cuando somos pasados por el horno de las tribulaciones. Y aun cuando oramos a Dios y en ocasiones sentimos que Dios no nos escucha o que Dios nos ha dejado en medio de esa prueba. Es ahí cuando entonces tu paciencia y tu confianza en el Señor entra en acción. Dice la Biblia de las Américas, la traduce esta palabra así, como perseverancia. La Nueva Versión Internacional dice como constancia. Esta palabra en su idioma original significa resistencia o aguante. Los cristianos debían de resistir firme bajo esa dura prueba que estaban pasando. La paciencia es la capacidad de aguantar cuando las circunstancias son difíciles. El dominio propio tiene que ver con manejar los placeres de la vida, en tanto que la paciencia se refiere primordialmente a las presiones y a los problemas que te puedan llegar. Es ser paciente. Ser paciente. Hermanos, como hijos de Dios, hay momentos en que somos introducidos por situaciones difíciles. Sin embargo, tenemos que ser pacientes y esperar
en Dios. Salmista dijo en el Salmo 140, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Quizás situaciones en tu vida en este momento puedas estar pasando algo difícil, pues hermano, te animo a que ejercites tu paciencia y la confianza en el Señor. Esta paciencia es tan importante que es nombrada como uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia no es algo que se desarrolla en forma automática. Y uno de los medios para poder adquirirla, hermanos, recuerdan como aprendimos en Santiago, son las pruebas. La paciencia es esencial en el caminar cristiano. Los lectores de Pedro debieron ser pacientes, muy pacientes, en lo cual ellos estaban pasando. Ahora, a manera de pregunta, amada iglesia, ¿cómo puedes tú ser paciente? ¿Cómo puedo encontrar yo esa paciencia? Las pruebas son el salón de clase que determinan si eres aprobado o no en cuestión de la paciencia. Rápidamente vamos a la quinta cualidad. Dice piedad. La última parte del versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Esta palabra de piedad, como ya la hemos visto en el versículo número 3, es prácticamente vivir conforme al Evangelio. Es tener una vida de reverencia y adoración al Señor. Pablo escribe en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. El creyente debe adorar a Dios y amar a Dios, no solo los domingos, otro día entre semana, no solo con música de piano, sino todos los días con una vida de reverencia hacia Dios y devoción a su santa voluntad. Este es el día del Señor que Él establece para que nos reunamos a adorarle, pero tu vida de piedad se tiene que manifestar los 7 días de la semana en tu trabajo, en tu escuela, cuando subas al micro, cuando vayas manejando, cuando entres a la tienda. Cada paso que tú das como creyente debe de manifestar una vida de piedad, una vida de reverencia y adoración a Dios. No únicamente se centra aquí el domingo. Es una vida continua y diaria en la cual tenemos que adorar a nuestro Dios. Encontramos que el salmista David da un ejemplo de una vida piadosa. Miremos lo que dice en el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Esto nos dice de una mente centrada en adoración y reverencia a Dios. El salmista dice: yo he puesto siempre delante de mí a Jehová, por sobre todas las cosas yo lo he puesto delante de mí, dice él, porque está a mi diestra. Él sabía que el Señor iba con él y que él observaba su comportamiento donde quiera que él iba. Él sabía que él estaba ahí con él. Hermanos, Dios mora por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Él sabe cómo hablas, cómo actúas, aun cuando estás en el secreto, hermano. Aun cuando tú crees que nadie te observa, cuando ya crees que todos están dormidos, cuando piensas que sales atrás de tu casa a la oscuridad de la noche, Él todo lo observa. Él te está observando día y noche. Cómo actúas, cómo hablas, qué miras en la televisión, en tu teléfono. ¿Qué es lo que tú observas? El Señor, hermano, te está observando. Salmista sabía esto, por eso dice, porque está a mi diestra. Él está ahí. Estás viviendo, hermano, amado hermano, una vida de piedad, de adoración a nuestro Dios. Los verdaderos cristianos persiguen siempre
darle gloria a Dios en todo lo que ellos hagan o digan. Dijo Martín Lutero, y cito, esto significa en toda nuestra vida externa, en lo que hacemos o sufrimos, debemos de conducirnos de tal manera que sirvamos a Dios, no busquemos nuestra propia gloria y ventaja. Significa que Dios solamente debe ser alabado por lo que hacemos y que todos vean en nuestras acciones y conducta se hacen para la gloria de Dios. Pocas palabras, las personas que te conocen, que saben que tú eres creyente, hermanos, ellos deben de mirar, de observar en ti que todo lo que tú haces es para la gloria de Dios. Para ello el Señor nos ha salvado, para su gloria y para su honra. Ya no más vivas para ti, vive para aquel que murió y vino a este mundo a salvarte, dando su Hijo unigénito por salvarte de la boca del mismo infierno. Vive para el Señor, en la iglesia y fuera de la iglesia. El creyente, todo lo que hace, dice y piensa debe de ser únicamente para la gloria y honra de nuestro Señor. Pongan sus ojos en la siguiente cualidad ahí, el afecto fraternal, la sexta. Estas palabras de afecto fraternal en griego se puede traducir como Filadelfia y significa literalmente amor entre hermanos. A lo largo del Nuevo Testamento se les exhorta al creyente a dar y a mostrar amor entre hermanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El escritor de Hebreos también exhortó a su audiencia, Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. E incluso este amor fraternal entre hermanos es la fuente de testimonio para los no creyentes. Juan el apóstol escribe en el 13:34 de su evangelio, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y miren el 35, la grandeza y la responsabilidad que tenemos como creyentes en amarnos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿en qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, esto sin duda va a impactar a las personas incrédulas. Si tuviésemos amor los unos con los otros. Los lectores de Pedro debían demostrar ese amor fraternal, principalmente en el contexto de persecución en los cuales ellos estaban pasando. Los demás creyentes tendrían que estar dispuestos quizás a ser perseguidos por el hecho de darles cabida en su hogar. Ellos estaban expuestos a que estos soldados romanos entraran a sus casas y también los metieran presos o en ocasiones los mataran únicamente por darles cabida a un hermano que venía siendo perseguido a causa del evangelio. Hermano, esto es amor. Ellos no le cerraban la puerta. Ellos decían, pásale hermano, bienvenido, bienvenido. Ellos mostraban amor a expensas, una vez más les digo, de ser castigados por las autoridades romanas. Pero esto es amor. Este amor no es solo una cosa de emociones, sino de voluntad. Y el ejemplo glorioso lo miramos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El amor es una acción. No nomás nos dijo, yo los amo. Él vino a dar su vida en rescate de aquellos que Él había escogido. ¿Qué más muestra de amor queremos? No nos dijo te amo. Él manifestó su amor viniendo a este mundo, cargar esa cruz pesada y estar dispuesto a ser castigado por su Padre, por tus pecados y por mis pecados. Es un amor en acción, no solamente de palabra, es un hecho. El amor verdadero
es un hecho. No solo es una emoción sentimental, sino una acción. Es un mandato de Dios que debe ser obedecido sin concesiones. Amada iglesia local, debemos de seguir este hermoso ejemplo y esta exhortación como hasta ahora lo hemos hecho. Sigamos así, mostremos amor unos por otros, preocupándonos unos por otros, orando unos por otros, ver necesidades de unos por otros. Hermanos, esa era la iglesia primitiva y debemos de hacerlo también nosotros. Debemos de hacerlo también nosotros. Pero la pregunta puede surgir nuevamente aquí: ¿cómo puedo yo tener o mostrar ese afecto fraternal? Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos prácticos también que ayudarán al creyente a fomentar ese amor. Uno de ellos es mostrar interés genuino por los demás. Cuando el creyente muestra interés por sus hermanos, ellos se sienten amados. Dedicar tiempo a conversar con sus hermanos y hermanas en la fe, escuchando atentamente sus preocupaciones, sus alegrías, sus necesidades. Ofrecer apoyo emocional y práctico en momentos difíciles como enfermedad, duelo o problemas personales. Pero también celebrar los logros y éxitos con alegría y sinceridad. Brindar ayuda y al servicio desinteresado, estar dispuestos a ofrecer ayuda práctica cuando sea necesario. Hermano, no solamente decir, tengo una necesidad, hermano, voy a orar por ti. Es bueno orar, pero debemos obrar, hermanos, actuar. Es estar dispuesto a ofrecer recursos, materiales, con aquellos que lo necesitan sin esperar nada a cambio. Ofrecer nuestro tiempo y dones que Dios nos ha dado para servir a los santos, a los demás creyentes. También promover la unidad y el compañerismo. Fortalecer los lazos de amistad y fraternidad entre nosotros. Participar activamente en todo lo concerniente a los eventos de la iglesia. Contribuir a un ambiente de respeto, aceptación y apoyo mutuo entre los hermanos y hermanas. El afecto fraternal es una virtud esencial para la vida cristiana, que nos permite construir unas relaciones más sólidas y significativas con los hermanos y hermanas en la fe. Al poner en práctica las acciones mencionadas anteriormente, podemos contribuir a crear, hermanos, una comunidad de amor, de apoyo entre nosotros como iglesia. Recuerda, amada iglesia, que el afecto fraternal no es solo un sentimiento, sino una acción. Se trata de amar a los demás en palabras, pero también en hechos, demostrando el amor de Cristo en nuestras relaciones con los demás creyentes. La séptima que miramos aquí es el amor. Para poder entender un poco más sobre el amor, el cual Pedro escribe aquí, tenemos que mirar esta palabra. En su idioma original es el amor ágape. Este amor es un amor sacrificial que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien de los demás. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Es el tipo de amor que Dios muestra hacia los pecadores perdidos. Este amor no solo se limita al amor entre hermanos, sino que va aún más allá. Dice un comentarista, y cito, estas últimas dos virtudes son significativas porque ambas expresan el amor. Nótese que cuando demostramos afecto fraternal y amor, cumplimos el resumen de los 10 mandamientos. Noten esto, hermano. El primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera mitad de los 10 mandamientos tiene que ver cómo amar a Dios, mientras la segunda mitad de los mandamientos tiene que ver cómo amar a su prójimo. Van
juntos. Entonces, regresando a nuestro texto, estos cristianos no solo debían de decir a sus hermanos que los amaban, ellos debían de manifestar ese amor. Es el amor que debemos de manifestar como iglesia, hermanos, a cada uno. Una actitud de amor entre nosotros trae un fuerte testimonio para los no creyentes. Por eso les sigo animando a que sigamos así como hasta ahora, preocupándonos unos por otros. Ahora, después de animar a los creyentes de ejercer estas 7 virtudes, Pedro les dirá la importancia de ponerlas en práctica. Viene el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pedro les hace saber que estas 7 cualidades deben de estar siempre presentes, activas en cada uno, ahora les dirá el resultado o el propósito por el cual ellos debían de practicar estas cosas. Notemos 2 propósitos. La primera de ellas es: evitará la ociosidad. Y la segunda, producirá frutos. Cuando estas virtudes abundan en el creyente, lo libra de estar ocioso. Miren, hermanos, esta palabra de ocioso en su idioma original quiere decir inútil. La Nueva Versión Internacional la traduce así: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Cuando el creyente, hermanos, no practica estas cualidades en su vida, se hace inútil, inactivo en todas las áreas de su vida. Así como un campo es cultivado, se espera que produzca buena cosecha. De la misma manera se espera que la vida del cristiano bien dotada de estas virtudes produzca buenos resultados. Cuando el creyente ejerce estas cualidades que acabamos de mirar, sin duda debe de traer un buen resultado de crecimiento espiritual en él. No serán inútiles. Pablo escribe a Filipenses capítulo 1 versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Al creyente se le exhorta a traer fruto, llevar fruto. Cuando Pedro menciona aquí sin fruto, no se refiere a la ausencia total del conocimiento, presten atención a esto, hermano, sino a un conocimiento que no produce resultados tangibles en la vida del creyente. Es un conocimiento que no se traduce en acciones, cambios de actitud o crecimiento espiritual. En otras palabras, hay creyentes que conocen estas verdades, pero les entra por un oído y les sale por el otro. No las ejercen, no las practican. Este es un conocimiento que no produce un cambio de acciones, cambio de actitud o un crecimiento espiritual. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, indica que el conocimiento que Pedro busca no es meramente intelectual, académico, sino un conocimiento relacional y transformador. Es un conocimiento que nos lleva a una mayor comunión con Dios y a una vida más conforme a su voluntad. En otras palabras, Pedro advierte a sus lectores sobre el peligro de un conocimiento cristiano que se queda únicamente en la teoría, sin impactar nuestra vida diaria. Y una vez más les digo, muchas personas conocen las doctrinas de gracia, saben de Biblia, pero este conocimiento se vuelve vano cuando no lo usan para su propio crecimiento espiritual. El conocimiento ahí está, pero no eres diligente en ejercerlo, se vuelve en vano en ti, porque te quedas, por decir, enano espiritualmente. No creces. Un conocimiento que no nos lleva a amar más y más a Dios y a servir a los demás o a vivir con mayor integridad, hermano, el conocimiento se vuelve vano. Se vuelve vano.
Amada iglesia, en el círculo cristiano hay tantas personas que tienen un conocimiento acerca de Dios, pero no lo ejercen, no lo practican. Estos cristianos se vuelven inútiles y sin fruto en la iglesia y en sus propias vidas. Amada iglesia, espero en Dios que en esta mañana puedas examinarte y considerar si estás llevando este fruto espiritual en tu vida. Pedro fue muy claro en decirles a los cristianos que si no se estaban esforzando en ejercer estas cualidades, se volverían sin fruto. Hermanos, como creyentes debemos de poner todo nuestro máximo esfuerzo en practicar estas cualidades que miramos el día de hoy. Como conclusión, Pedro le recordó que la vida cristiana no es estática, sino un proceso dinámico de crecimiento. La fe es el punto de partida, pero debe de ir acompañada de otras cualidades como la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Estas virtudes entrelazadas entre sí nos permiten no solo ser cristianos más maduros, sino también más útiles y con fruto para nuestra iglesia local y también para bendecir a los demás creyentes. A manera de reflexión o pregunta, ¿en qué área necesitas añadir más cualidades a tu fe? ¿Qué virtudes necesitas tú cultivar en tu vida? La conclusión de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, es un llamado a la práctica. No te conformes con una fe pasiva. Esfuérzate a crecer hasta derramar sudor por conocer más acerca de Cristo y a poner tu fe en práctica para que no seas un cristiano inútil, sino con mucho fruto. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu paciencia para con nosotros. Que en esta mañana, Padre, podamos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ser redarguidos, principalmente para saber si somos diligentes o no. Que tú nos exhortes, nos animes, Padre, a poner por práctica, Señor, estas virtudes, cualidades que tú nos has dicho el día de hoy, Señor. Perdónanos si en alguna de ellas, Padre, hemos menguado, pero te pedimos en tu nombre santo que nos animes y nos fortalezcas. Queremos ser cristianos con fruto, Señor. No queremos ser cristianos sin fruto, inútiles. Queremos servirte y servir a los santos para tu gloria y majestad. Gracias por tu nombre santo y tu Jesucristo. Amén.